Gracious Heavenly Father, Padre clemente, celestial, Father, we thank you for the blessings Padre, te agradecemos por tus bendiciones and the abundance of them in our lives, Lord. y la abundancia de ellas en nuestras vidas, Señor. And we're thankful that we could be a part of your kingdom work. Y estamos agradecidos de que podamos ser parte de la obra de tu reino. And Father, we ask that you would always be leading and guiding this fellowship. Y Padre, pedimos que tú siempre guíes y dirijas esta iglesia. Lord, that you would stir our hearts to be a part of the work that you're doing here. Padre, que tú muevas nuestros corazones para ser parte de la obra que estás haciendo acá. And Lord, that you would bless this work. Padre, te pedimos que bendigas esta mañana. And Father, we ask that you would be with the message this morning. Padre, te pedimos que estés con el mensaje en esta mañana. Lord, that you would open our hearts to receive all that you have for us. Y Padre, que tú abras nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. And Lord, pour your spirit out upon this place. Señor, derrama tus bendiciones sobre este lugar. We leave this time in your hands. Dejamos este tiempo en tus manos. We ask it in your Lo name. pedimos en tu nombre. Amen. Amén. We're in Acts chapter 3. Estamos en Hechos, capítulo 3. And here, chapter 3, we're beginning to come out of Pentecost. Y acá en el capítulo 3 estamos comenzando a salir de Pentecostés. If you're with us last week, we looked at Peter's first sermon / Bible study that he gave. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, vimos el primer sermón o estudio bíblico que Pedro da. And is probably one of the fastest growths of the church recorded. Y es tal vez uno de los crecimientos más rápidos de la iglesia que esté registrado. Right? Because at the end of this message, about 3,000 people were added to the church. Porque al final de este mensaje, más o menos 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. So I mean, that'd be like us going from us 12 to like 400 by next in one message. Y sería más o menos como pasar de nosotros más o menos 12 a casi 400 para el próximo servicio en un solo mensaje. And so we have this big group of believers. Entonces tenemos este grupo grande de creyentes And this group is now learning how to function together as a body. y este grupo está ahora empezando a trabajar junto como un cuerpo. Right? They're learning how to care for one another. That's what they did. Immediately, the first thing is they looked outwardly at those around them and they wanted to help. Y eso es lo que ellos hicieron. Ellos comenzaron a ver inmediatamente a los que estaban a su alrededor y querían ayudar. And they were, I just see these guys begging the apostles to share with them about Jesus so they can grow in their relationship with the Lord. Remember, they didn't have a Bible. Y yo me imagino a esta gente pidiéndole a los discípulos que les compartieran acerca de Jesús para ellos poder crecer en su relación con el Señor, porque recuerde que ellos no tenían una Biblia. Right? Nothing has been recorded about Jesus. And what I mean is the New Testament. There is prophecies about Jesus all through the Old Testament. But as far as the life of Christ, it was coming directly from the apostles. Nada se había registrado acerca de la vida de Jesús. En el Antiguo Testamento sí hay profecías acerca de Jesús, pero de la vida de Cristo no se había registrado nada y todo lo que ellos recibían venía de boca de los discípulos. And as the world watched these guys caring for one another, loving for one another, fellowshipping with one another, growing in their relationship with the Lord, Y mientras el mundo, o como el mundo veía a estos hombres preocupándose unos por otros, ayudándose unos a otros, amándose unos a otros y creciendo en su relación con el Señor, I said, people looking in from the outside, they love what they saw. dice que la gente que veía desde afuera amaban lo que veían. You know, I don't get that same sense these days when I talk to people about church that are on the outside kind of looking in. Y yo no recibo esa misma sensación cuando hablo con la gente acerca de la iglesia, gente que está afuera viendo hacia adentro de la iglesia. A lot of people who are no longer in fellowship anymore have a list a mile long why they don't want to be in fellowship anymore because they've been burned in some way by the church. Mucha gente que ya no está teniendo comunión con otros creyentes, no quiere tener esa comunión porque tienen una lista enorme de cosas por las que fueron heridos o cargados por la iglesia y ya no quieren seguir ahí. Which is really sad for me because the church is full of imperfect people.
Y eso es triste para mí porque la iglesia está llena de gente imperfecta. It just kind of comes with the territory. Es como algo que viene con el territorio. And so for me, when I hear people, I can sympathize with certain things, but at the same time, it's really not a good excuse to not be in fellowship. Y cuando yo escucho algunas cosas, yo puedo tener empatía con la gente en ciertas cosas, pero para mí no es una buena excusa para no estar teniendo comunión. Right, because there has to be forgiveness that takes place. We need to be willing to forgive imperfect people for things that they may have done to us. Porque tiene que darse el perdón. Nosotros tenemos que tener la disposición de perdonar a personas imperfectas por cosas que nos han hecho a nosotros. As we also may have to go to other people in the body and say, I'm sorry for the things that I've done against you. It's how the body should function. Y también nosotros deberíamos tener la capacidad de ir a otras personas dentro del cuerpo y decirle, siento mucho las cosas que yo le he hecho a usted. Así es como el cuerpo debería funcionar. But in this time, we see people growing in the Lord, and we see them growing together, taking care of one another. And it really is a beautiful thing. And those outside were like, I like that. And the results are recorded in verse 47 of chapter 2. The Lord added to the church daily. Pero esta gente veía a la gente creciendo en su relación con el Señor y ellos decían, a mí me gusta eso. Y los resultados de esto, de que el cuerpo funcionaba como debía, están registrados en el versículo 47 del capítulo 2, que dice que el Señor añadía a la iglesia diariamente. Now, not everybody looking into what's going on at the church likes what they see. Ahora, no todo mundo que veía hacia adentro de la iglesia le gustaba lo que veía. You're going to see that as we shortly begin to progress into Acts. Y usted va a comenzar a ver eso mientras vayamos progresando en el libro de Hechos. And who do you think those people are that don't like what they see in the church? ¿Y quién cree usted que eran esas personas que no les gustaba lo que veían en la iglesia? It's the religious leaders. Los líderes religiosos. They're looking at what's going on in the church and Ellos- they don't like it. Ellos ven lo que está pasando en la iglesia y no les gusta. Because what's happening is these people are turning to Christ and they're turning away from them and their ideas. Y lo que pasa, o lo que está pasando es que la gente estaba viendo a Cristo y se estaban alejando de los líderes religiosos y de sus ideas. And the religious leaders are now beginning to lose control and power over the people. They would use religion to control the people. Y los líderes religiosos estaban usando el poder y la religión para controlar a las personas. And so what we have here is Christianity is turning Jerusalem upside down. Y lo que tenemos acá es que el cristianismo está volviendo a Jerusalén al revés. I love it. That's what Christianity is. Y a mí me encanta, eso es lo que es el cristianismo. Right? You talk to people and they're like, there's a list of rules and regulations you got to follow. Y usted habla con algunas personas y ellos le van a decir, el cristianismo es un montón de listas de reglas y limitaciones que usted tiene que seguir. No, it's not. It's radical. No, no lo es algo radical. It's completely contrary to what this culture is doing. Es completamente contrario a lo que esta cultura está haciendo. Right? If you really want to become a rebel, become a Christian. Si usted realmente quiere convertirse en un rebelde, conviértase en cristiano. Right? I mean, that's it. All you kids who want to rebel, just give your life to the Lord. You couldn't be more rebellious than do that. Todos los muchachos que se quieren rebelar, solo entréguenle su vida al Señor. No podrían ser más rebeldes que eso. Right? Because it goes against everything. It is so counter to the culture that is out there. You will stand out because you're radical for Jesus. Porque es completamente contrario, sobresale de la cultura que está allá afuera y usted va a sobresalir si usted le entrega su vida a Cristo. And that's what's happening. They've got over 3,000 people that are on fire for Jesus. They're turning Jerusalem upside down, and the religious leaders see control leaving them. Y eso es lo que está pasando. Esta gente está comenzando a seguir a Jesús, están volviendo a Jerusalén al revés y los líderes religiosos están comenzando a perder el control cuando esto pasa. So picking up now in chapter 3, let's read our first 10 verses and work through them. We're going to do the whole chapter today. Así que vamos al capítulo 3, vamos a leer los primeros 10 versículos y trabajar a través de ellos. Hoy vamos a estar viendo todo el capítulo. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom
they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask for alms from those who entered the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. And all the people saw him walking and praising God. Then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Dice, un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada la Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, "Míranos". El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, "No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda". Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo en la puerta la Hermosa. Y se quedaban admirados y asombrados por lo que había sucedido al cojo. All right, so Peter and John, they're heading up at the hour of prayer, the 9th hour. You know when that is? Entonces Pedro y Juan van camino al templo en la hora novena, que es la hora de la oración. ¿Sabe qué hora es? You remember what hour everybody said that the disciples were drunk in chapter 2? ¿Se acuerda la hora que todo el mundo decía que los discípulos estaban borrachos? En el capítulo 2. The third hour, which was 9 a.m. So the 9th hour would now be what? Era la tercera hora, que sería las 9 de la mañana. Entonces la novena hora va a ser 3 o'clock. 3 de la tarde. So 3 o'clock in the afternoon. So now it's interesting. A lot of people are like, what are Peter and John doing? They're observing the Jewish custom to go to the temple at this hour of prayer. Entonces eran las 3 de la tarde. Y algo interesante es que hay gente que dice, bueno, ¿qué estaban haciendo Pedro y Juan acá? ¿Estaban observando una tradición judía? I think it's great. Y yo creo que es increíble que lo hicieran. Because they're not entering the temple at the hour of sacrifice. Because there was a specific time because they realized the sacrifice had already been paid on the cross. Porque ellos no estaban entrando al templo a la hora del sacrificio. Había una hora específica para el sacrificio, pero ellos ya entendían que ese sacrificio había sido pagado en la cruz. They're going up to pray. Ellos están yendo al templo a orar. And so they're on their way, and there's a lame man. Así que ellos van de camino y hay un hombre cojo allí. And we never ever get this man's name. He's talked about in chapters 3 and 4 here. Y nunca se nos da el nombre de este hombre, pero se habla de él en los capítulos 3 y 4 acá. The only thing that we know about him is we know him by his condition. Y lo único que sabemos de él es que lo único que conocemos es a través de su condición. And we know that he has had this condition since birth. It has always been with him. Y sabemos que él ha tenido esta condición desde su nacimiento, siempre ha estado con él. And it says, daily they carry him there, they leave him at the gate so he can beg. Entonces dice que diariamente lo llevaban ahí, lo dejaban a las puertas para que él pudiera pedir. And in chapter 4, it gives us an idea of his age. It says he's over 40 years old. He's somewhere probably in his mid-40s. Y en el capítulo 4 se nos da una idea acerca de su edad. Dice que tenía un poco más de 40 años, o sea, estaba como más o menos 40, 45 por ahí. And so we know, and he's probably been begging since he was a young boy. Y probablemente él ha estado pidiendo desde que era un muchacho joven.
And he did it every day at a specific time, at a specific place. Y él hacía esto todos los días a una hora específica en un lugar específico. Now, there's a lot of debate as to which gate is the gate beautiful, because there's 9 gates into the temple. Ahora, hay mucho debate sobre cuál es la puerta que se llama la hermosa porque hay 9 puertas que llevaban al templo. But most believe this is the eastern entrance into the temple. Pero la mayoría creen que esta era la entrada al lado este del templo. Is because on this gate it's over 25 meters tall. Y es porque esta puerta tiene más de 25 metros de alto. And this gate was specifically covered in Corinthian bronze, so from a distance it just radiated like it was gold. Y esta puerta estaba cubierta en bronce de Corinto, entonces desde la distancia irradiaba como si fuera oro. And it had these 2 huge double doors that they would use to open and close. And it was the choice gate to go through if you were a predominant Jew. Y tenía 2 puertas enormes que ellos abrían y cerraban, y era la puerta de elección para entrar al templo si usted era un judío predominante. So it makes sense that he would choose this gate. Entonces tiene sentido que él escogiera esta puerta. Right? That's a prime location. Era una ubicación perfecta, escogida. Right? Even from a business standpoint, if you're looking at it like this is his job, location is key, right? De hecho, desde un punto de vista de negocios, si usted ve esto como el trabajo de este hombre, la ubicación de un negocio es la clave. And not only that, the time that he begins business, right? Right before the hour of prayer. Nothing like hitting up people right before they're about to pray. Y también no solamente la ubicación, sino el tiempo que él escoge para abrir su negocio, justo antes de la hora de la oración. Nada mejor que empezar a pedirle a la gente antes que se preparen para orar, ¿verdad? And giving was a very important part of Jewish culture to be able to care for people. Y el dar era algo muy importante de la cultura judía para poder ocuparse de las personas. And so he sees Peter and John coming in. Entonces él ve a Pedro y a Juan entrando. Now, I don't think this is the first time he's seen Peter and John. Y yo no creo que esta sea la primera vez que él ha visto a Pedro y a Juan. But what I love is just Peter and John's relationship. Pero lo que a mí me encanta es la relación de Pedro y de Juan. And people would be used to seeing Peter and John together. Y la gente estaba acostumbrada a ver a Pedro y a Juan juntos. Right? Before they walked with Jesus, they had a fishing business together. Antes de que ellos caminaran con Jesús, ellos tenían un negocio de pesca juntos. Right? They are the ones that prepared the Passover for Jesus. Ellos fueron los que prepararon la Pascua para Jesús. They were together when Jesus was transfigured on the mountain. Ellos estaban juntos cuando Jesús fue transfigurado en el monte. They're also the ones that ran to the tomb that morning. Ellos fueron los dos que corrieron a la tumba en esa mañana también. Which, if you ever read that passage in John, because John writes about it, Y si usted lee ese pasaje en Juan, porque Juan escribe acerca de ese pasaje, it's kind of funny because John says he got there first, that he outran Peter. es un poco divertido porque Juan dice que él llegó ahí primero, que él le ganó a Pedro. Right? John didn't have to add it, but he added it for our entertainment to let everybody know he was a lot faster than Peter when it came to running. Juan no tenía que agregar esa parte, pero él lo puso ahí para que nos divirtamos un poco y sepamos que él era mucho más mucho más rápido que Pedro cuando se trataba de correr. But we read about these guys together all through the gospel, and we know they were together even before Jesus. Pero nosotros leemos acerca de que estos hombres estaban juntos a través de todo el evangelio y también desde antes de Jesús. But a lot of times when they were with Jesus, they were fighting amongst each other, right? Which one of them was the greatest? Pero muchas veces cuando estaban con Jesús estaban peleando entre ellos. ¿Cuál de ellos era el más grande? Right? Who was Jesus' favorite? ¿Cuál era el favorito de Jesús? But that's what I love what we see now with Peter and John. Pero eso es lo que me encanta de lo que podemos ver ahora con Pedro y con Juan. They're not competing against each other, are they? Ellos no están compitiendo uno contra el otro, ¿sí? No, now we see Peter and John faithfully laboring together. No, ahora vemos a Pedro y a Juan trabajando fielmente juntos. We see these two with the like mind. They want to see God's church built, and they don't want to be at odds with each other anymore. Ellos lo que quieren es
ver la iglesia de Dios siendo construida y ya no quieren estar en rivalidades uno contra el otro. And the thing is, when they arrive there, the lame man is just looking to be supported in his condition, right? Ahora, cuando ellos llegan ahí, este hombre cojo lo único que está buscando es ser apoyado en su condición. But what's amazing is God has something else completely in mind for this man this day. Pero lo increíble es que Dios tiene algo más en mente para este hombre en este día. And so when Peter sees him and John's watching, Peter asks the guy, he says, hey, look at us. Entonces, cuando Pedro lo ve, Juan está observando, Pedro le dice a este hombre, míranos. And you know, he probably looked at him and goes, all right, my payday is beginning. Y seguro el hombre los vio y dijo, ok, ya comenzó mi día de pago. Right? Because he even says, he's like, all right, you got my attention. Y porque dice que él volvió a ver, es como que ya tiene mi atención. And like I said, he may have known Peter and John, and he knows who they are and what they have. Y como dije, tal vez él había visto a Pedro y a Juan, él sabía quiénes eran ellos y lo que ellos tenían. But then Peter says, silver and gold I do not have. Pero luego Pedro le dice, no tengo oro ni tengo plata. And so he might have had, as soon as he heard that, he might have been like, well, that's a little disappointing. Y puede ser que en el momento que él escuchó esto, él dijera como, I'd be "Eso es like- un poco aburrido." What'd you ask for my attention for if you knew you didn't have any silver and gold? Mi reacción sería como, ¿y para qué me dice que lo vuelva a ver si usted sabe que no tiene ni oro ni plata? Because Peter's going, I got something that'll last you a lifetime. Pero Pedro le dice, yo tengo algo que le va a durar a usted toda una vida. I've got something that will even spill over into the next lifetime. Yo tengo algo que se va a derramar inclusive en la siguiente vida. It says, in the name of Christ, rise up and walk. Es en el nombre de Cristo, levántese y camine. Money is not what this man needed most. No era el dinero lo que este hombre necesitaba más. People passing by him all the time, that was their thought. Oh, we need to give him some money so he can take care of himself. Money is not what he needed most. La gente que pasaba junto a él todo el tiempo era como, bueno, vamos a darle algún dinero, él necesita dinero para poder cuidarse a sí mismo, pero no era el dinero lo que él necesitaba más. And he needed healing, but he needed salvation for his soul. Él necesitaba sanidad, pero él necesitaba salvación para su alma. And money couldn't provide that. Y el dinero no podía proveer eso. Right? Money couldn't heal the man, or he would have saved up his alms and did it. El dinero no podía sanar a este hombre, porque de lo contrario, él hubiera recogido todas sus limosnas, las hubiera ahorrado y se hubiera sanado. And money certainly cannot purchase your salvation. Y definitivamente el dinero no puede comprar su salvación. Now, I got to tell you, what Peter does Ahora déjeme decirle, lo que Pedro hace is bold, es valiente. right? He tells somebody, first he tells me, he says, rise up and walk. Primero, él le dice, levántese y camine. Now, you got to be pretty confident they're about to rise up and walk, right? Ahora, usted tiene que tener mucha confianza en que ellos se van a levantar y van a caminar, ¿verdad? And for me, I'm like, that's pretty brave. Y para mí, yo digo, eso es muy valiente. But it's another thing to take somebody by the hand and lift them up, Pero es otra cosa agarrar a alguien de la mano y levantarlo. right? Because if you lift him up and go, rise up and walk, you let go and he hammers right back down to the ground. Porque si usted agarra a alguien, lo levanta, le dice, levántese y camine, lo suelta y se lleva un porrazo otra vez en el suelo, Right? And then you'd be like, no, I said rise up and walk. And you watch this thing go on a couple of times. It might not look too good to everybody on the outside going, man, Peter's beating up on the lame guy today. y si usted llega y hace eso un par de veces, ¿no? Que se levante y camine y se le vuelve a caer, tal vez a la gente que está alrededor, esta situación no se vea muy bien. Ellos pueden haber dicho como, hoy Pedro se está aprovechando del pobre cojo hoy, ¿verdad? But you know why Peter's confident to reach down and lift him up? Pero ¿sabe dónde estaba la confianza de Pedro en agarrar a este hombre y levantarlo? Because Peter's walking in the power of the Holy Spirit.
porque Pedro está caminando en el poder del Espíritu Santo. He full well knows when he lifts him up, it's going to be all good. Y él sabía 100% que cuando él levantara a este hombre, todo iba a estar bien. That's why it's so important that you walk in the Spirit. Why you seek each and every day, Lord, fill me afresh with your Spirit today. Y por eso es que es muy importante que usted camine en el poder del Espíritu Santo cada día, que usted le diga, Señor, lléname con tu Espíritu hoy. That doesn't mean you're going to be lifting up all the lame people in Liberia. Y eso no quiere decir que usted va a ir levantando a todos los cojos de Liberia. You might. Tal vez sí. How will you know if you're not walking in the Spirit, though? ¿Y cómo vamos a saberlo si usted no está caminando en el Espíritu? Very important that you're walking in the Spirit of the Lord. Es muy importante que usted esté caminando en el Espíritu del Señor. And he lifted him up. Y él lo levantó. Do you notice when he received his strength? Y usted nota cuando él recibe su fuerza. It doesn't say Peter looked down and he saw everything form back into place and he goes, let me help you up. No dice que Pedro lo viera que todo se empezó a formar otra vez en su lugar y le dijo, déjeme ayudarlo. He received the strength when Peter had the faith to lift him. Él recibió la fuerza cuando Pedro tuvo la fe de levantarlo. That's how perfect the Lord's timing is. Y así de perfecto es el tiempo del Señor. Because Peter would have heard the voice of the Lord, lift him up. Porque Pedro hubiera escuchado la voz del Señor que le decía, levántelo. And you know, each of us have been like, well, what have he done? Get up. Y tal vez Pedro era como, ok, ¿y qué tal si no se levanta? Right? Wouldn't you kind of have that check? You'd be like, rise and walk. And you feel you'd be confident in that. No le pasaría a usted lo mismo. Usted se siente confiado, usted levántese y camine. Peter, lift him up. Pedro, levántelo. Lift him, like by the hand. Me lift him up? Levántelo de la mano. Yeah, Peter, lift him up. Have the faith. Sí, Pedro, levántelo, tenga fe. Yeah, but his feet look the same as they did when I said rise and walk. Sí, pero sus pies se ven igual que cuando dije levántese y camine. It's okay, Peter, trust me. Lift him up. Está bien, Pedro, créame, levántelo. And it's in the moment of faith Y es en ese momento de fe when he received the strength to walk. cuando este hombre recibe la fuerza para caminar. If God asks you to do something and you're kind of like Peter, going, man, well, what if? Have the faith. Cuando Dios le pide que haga algo, si usted titubea por un momento y dice, bueno, pero ¿qué tal si? Tenga fe. Walk in that faith. Trust the Lord. Camine en esa fe y confíe en el Señor. Make sure you're listening to his voice. Y esté seguro de que usted está escuchando su voz. And the Lord will use you. You will do amazing things for the kingdom. Y el Señor lo va a usar a usted y usted va a usar cosas increíbles para el reino. Well, Peter lifts him up, and this man does three things as soon as he hits his feet. Pedro lo levanta y este hombre hace tres cosas en el momento que él se pone de pie. Number one, in verse 8, he now aligns himself with the apostles in Christianity. En primer lugar, él se alinea con los apóstoles en el cristianismo. Right? He doesn't hit his feet and he looks for the Pharisees. He doesn't. He holds on to them and he enters the temple. Versículo 8, cuando él se levanta, él no va a buscar a los fariseos. Él se aferra a ellos y entra con ellos al templo. Secondly, he realizes flat out the blessing of the miracle itself. Él, en segundo lugar, se da cuenta de la bendición del milagro en sí mismo. Right? Because he uses it right away. He starts running and leaping and jumping. He uses the miracle immediately. Porque él lo usa inmediatamente, él comienza a correr y a saltar, él usa inmediatamente este milagro. And that's a beautiful thing that when he realizes what the Lord has done for him, he uses those things that he's given him. Y es algo increíble porque cuando él se da cuenta de lo que el Señor ha hecho por él usa esos regalos, esos dones que él ha recibido. And lastly, we see him give honor where it's due. He's praising the Lord. Y por último lo vemos dando honor a quien honor merece. Lo vemos alabando al Señor. So he enters the temple, people in the temple see him and they know him. That's why I know he was sitting in the same place. Él entra al templo, la gente en el templo lo ve y lo reconocen. Por eso es que sabemos que él se sentaba siempre en el mismo lugar. Right? That's in verse 9. They're looking like, that's a guy who's been begging outside for years. La primera vista uno lo ve entrar y diría, pero ese es el que ha estado pidiendo plata allá afuera por años. And it says that they're amazed and filled with wonder. They didn't see what happened. Y dice que ellos están llenos de asombro, están sorprendidos y maravillados. Ellos no habían visto lo que había sucedido. Did you know Jesus taught in this temple many times? ¿Sabía usted que Jesús enseñó en este templo muchas veces? I want you to begin to think about something.
Y usted debería comenzar a pensar en algo. This man is a familiar sight. Este hombre era una vista familiar en este lugar. And I'm sure Jesus passed this man many times. Y yo estoy seguro de que Jesús pasó por a la par de este hombre muchas veces. And Jesus would have seen him and he saw the need. And Jesus healed people all the time. Y Jesús tuvo que haberlo visto y haber visto su necesidad, y Jesús estaba sanando gente todo el tiempo. It's even possible that Jesus saw this man when he was 12 years old. Y aún es posible que Jesús hubiese visto a este hombre cuando Jesús tenía 12 años. Right? Luke chapter 2. Lucas capítulo 2. Jesus is teaching in the temple as a 12-year-old boy. This temple. Jesús está enseñando en el templo cuando tenía 12 años, en este mismo templo. Remember, this is when Mary and Joseph left and they didn't realize they didn't have Jesus with them. He was there for a couple of days just teaching. ¿Se acuerda? Eso es cuando José y María se van y se dan cuenta que no tienen a Jesús con ellos. Él se había quedado ahí un par de días y él estaba enseñando. And if you actually put the age of Jesus in this man would have been in his early 20s roughly. So for sure, he had been sitting out there begging at this point in time. It's quite possible Jesus at 12 saw this man. Ahora, si usted pone la edad de Jesús a la par de la edad de este hombre para ese momento que Jesús tenía 12, él pudo haber estado más o menos en sus 20. Entonces es muy posible que Jesús hubiese visto a este hombre pidiendo ahí a las puertas cuando él tenía 12 años. And wouldn't that be amazing for Jesus at 12 years old, having the foreknowledge to look at this man? Y no hubiese sido increíble para Jesús a los 12 años, teniendo conocimiento de lo que iba a suceder más adelante, ver a este hombre I know what's waiting for you. y pensar, yo sé lo que le espera a usted. Give it about 20 years, something amazing is going to happen in your life. Dale más o menos 20 años, algo increíble va a suceder en su vida. Because he would see, and you know what? Jesus didn't heal him then because in this moment, he received more glory. Y sabe algo, Jesús no lo sanó antes, porque en este momento de la sanidad, Jesús va a recibir más gloria todavía. And that's what he does. He's going to wait because all glory and honor is really due to him. Y eso es lo que él va a hacer. Él va a esperar porque toda la gloria y todo el honor se le debe a él. And God's timing is perfect. Y el tiempo de Dios es perfecto. Right? We could sit there and go, well, Jesus, why didn't you heal him when you were 12 if you really saw him? Nosotros podemos sentarnos y decir, bueno, Jesús, ¿por qué usted no lo sanó cuando usted tenía 12 si usted realmente lo vio ahí? Because I won't receive the glory that I will 20 years from now. Bueno, porque yo no voy a recibir la gloria ahora que voy a recibir dentro de 20 años. I actually won't even physically be here when this happens. De hecho, yo ni siquiera voy a estar aquí físicamente cuando esto suceda. But I'll be the one receiving the glory when it does. Pero yo voy a ser el que reciba la gloria cuando suceda. God's timing is perfect, and you need to remember that in every situation you're in. El tiempo de Dios es perfecto y usted necesita recordar eso en cada situación en la que usted esté. This wasn't a young little boy brought to him lame. This was a man in his 40s who had spent the entirety of his life begging and sitting on the ground. Este no era un hombre joven que fue llevado a ellos, no, este era un hombre maduro, cerca o poco más de sus 40 años, que había estado toda su vida sentado en el suelo pidiendo. Yet what do we see in his 40s? A man praising and leaping and worshiping God. Pero sin embargo, ¿qué vemos a la edad de este hombre? Un hombre adorando, saltando y alabando a Dios. Well, now these guys have made it inside of the temple, so let's pick up in our reading verses 11 to the end. Ahora ellos llegan, entran al templo y vamos a continuar leyendo desde el versículo 11 hasta el final. So now as a lame man who was healed held on to Peter and John, and all the people ran together to them in the porch, which is called Solomon's, greatly amazed. So when Peter saw it, he responded to the people, "Men of Israel, why do you marvel at this? Why do you look so intently at us, as though by our own power or godliness we had made this man walk? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate when he was determined to let him go. But you denied the Holy One and the just, and asked for a murderer to be granted to you. And you killed the Prince of Life, whom God raised from the dead, of which we are witnesses.
And his name, through faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith which comes through him has given him this perfect soundness in the presence of you all. Yet now, brethren, I know that you did it in ignorance, as did also your rulers. But those things which God foretold by the mouth of all his prophets, that the Christ would suffer, he has thus fulfilled. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, so times of refreshing may come from the presence of the Lord. And that he may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. For Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren. Him you shall hear in all things, whatever he says to you. And it shall be that every soul who will not hear the prophet shall be utterly destroyed from among the people. Yes, and all the prophets from Samuel and those who follow, as many as spoken, have also foretold these days. You are sons of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying to Abraham, and in your seed all the families of the earth shall be blessed. For you first, God having raised up his servant Jesus, send him to bless you, in turning away every one of you from your iniquities. Dice, mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio, les dijo, varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio, y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo, el Señor tu Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escucha a este profeta será eliminado del pecado. Porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado de estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas. Son herederos del pacto de Dios que Dios hizo con nuestros antepasados cuando le prometió a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. So they enter the temple, Así que ellos entran al templo and all the people, they see the guy, they know the guy, y toda la gente ve a este hombre, conocen a este hombre, and everybody goes to Peter and John. y todo el mundo se acerca a Pedro y a Juan. And then Peter shows us what we need to do when we have people's attention. Y Pedro nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos la atención de la gente. Tell them about Jesus. Hablarles acerca de Jesús. If you have people's attention, even if it's just a conversation you're having one-on-one, tell them about Jesus. Cuando usted tiene la atención de la gente, aun si es una conversación que usted está teniendo uno a uno, háblele de Jesús. In 11 and 12, Peter doesn't take credit for anything. He's like, what are you guys looking at?
En los versículos 11 y 12, Pedro no se da el crédito de nada. Él les dice, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Because Peter realizes something. Porque Pedro se da cuenta de algo. There's a reality in the miracle. Hay una realidad en este milagro. It didn't bring the crowd to Christ. Esto no llevó a la gente a Cristo. Do you realize the miracle didn't bring anybody to Christ, but it did get their attention? Usted se da cuenta de eso. El milagro no trajo a nadie a Cristo, pero sí captó la atención de ellos. Imagine how different it would be if Peter did the miracle and then never entered the temple, but the guy came in leaping. They wouldn't know. Ahora imagine la diferencia si Pedro sanaba a este hombre y no entraba al templo, y el hombre entraba ahí saltando. Nadie iba a saber qué pasó. The miracle wasn't enough. They weren't believers yet, so Peter knows he has a responsibility. I need to tell you about Jesus. El milagro no fue suficiente. El milagro no había salvado a la gente. Por eso es que Pedro dice, necesito hablarles acerca de Jesús. Miracles don't save people. It might physically have helped this man, and it did have to do with this man's faith to get up and walk. But as far as the crowd, none of them got saved from seeing the man. Los milagros no salvan a las personas. Tal vez sí ayudó en la salud de este hombre y ayudó a que la fe de este hombre se hiciera cierta a través del milagro, pero los milagros no salvan a las personas. Ellos todavía necesitan a Cristo. Right? Romans 10:17. Romanos 10:17. Faith comes by hearing, La fe viene por el oír, and hearing by what? y el oír ¿por qué? The Word of La God. palabra de Dios. You don't add the gospel into it, you got nothing. Si usted no tiene el evangelio ahí, usted no tiene nada. Faith comes by hearing, and hearing that by the Word of God. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. And Peter realizes this miracle has nothing to do with him. Y Pedro se da cuenta que este milagro no tiene nada que ver con él. He's like, as if I could do this by my own power and godliness. If you guys lost your mind. Él dice como que si yo pudiera hacer esto por mi propio poder o mi piedad, ustedes están locos. And he even asks him, he's like, why are you guys even marveling? Y él les dice, ¿por qué ustedes están maravillados con esto? Right? When Jesus was here, he did this stuff all the time. Why do you guys act like this is so special? Cuando Jesús estaba acá, él hacía estas cosas todo el tiempo, porque ahora actúan como que esto fuera tan especial. And he's saying, listen, we're just vessels at his disposal, and he can do whatever he wants through it. Él les dice, escuchen, nosotros somos solamente vasijas a su disposición y él puede hacer lo que él quiera a través de nosotros. And so Peter completely removes himself from it, and he goes, listen, we had nothing to do with this man walking. Pedro entonces se retira completamente del escenario y él dice, nosotros no tenemos nada que ver con que este hombre esté caminando. How many of you guys have ever seen like a healing ministry on TV? ¿Cuántos de ustedes han visto ministerios de sanidad en televisión? It's horrible. Es horrible. It's so hard to watch because what is the minister trying to do? They draw so much attention to them. Es difícil ver eso porque ¿qué está tratando de hacer el ministro ahí? Está tratando de atraer toda la atención que pueda hacia él. It's not about, we're just broken vessels. Nosotros somos solamente vasijas rotas. Right? We're likened to a clay pot. That's what you and I are, a bunch of clay pots sitting here. Nothing special about that. A nosotros se nos asemeja a un montón de vasijas de barro. Eso es lo que usted y yo somos, vasijas de barro sentados acá y no hay nada especial en eso. What's special is what's in the pot. Lo especial es lo que está en la vasija. And that's the Holy Spirit. That's Christ. That Him residing in you. That's what's special. Y eso es el Espíritu Santo. Eso es Cristo morando en usted. Eso es lo que es verdaderamente especial. And that's what makes it so. As you watch people draw attention to themselves, look at me, look at what I'm doing. And for me, it's just as nauseating. Y por eso es que es difícil, es duro ver cuando la gente dice, véame a mí, vea lo que yo puedo hacer, vea lo que yo estoy haciendo. Para mí, eso me causa náuseas. Guys that I know, whenever they're asked to pray for healing, Hay gente que yo conozco que cuando les piden que oren por sanidad, they won't do it by themselves. nunca lo van a hacer por ellos mismos. They'll get 3 or 4 guys around and the elders, and they'll pray together, and they'll all lay hands on them. Ellos van a buscar a 3 o 4 hombres o los ancianos de la iglesia, se van a poner alrededor de la persona y todos van a poner las manos sobre esta persona. I said, why?
Y yo me pregunto por qué. He said, because if the person's healed, nobody has any idea. No one can take credit. There's too many of them. Y ellos dicen, porque si la persona por la que estamos orando es sanada, nadie va a saber quién fue el que la sanó. Somos muchos como para saber, fui yo. He goes, it's a protection for all of us. He goes, it's a protection for myself. He goes, because if I lay hands on him and pray and say, he goes, I might be like, yeah, did you see how I was used today? Y ellos dicen, es una protección para nosotros mismos, porque si yo oro solo por alguien y yo le pongo las manos y la persona se sana, yo podría decir como, me vio cómo fui usado hoy. And there's so much wisdom in that, isn't there? Y hay mucha sabiduría en eso, ¿no es cierto? To watch somebody walk away and potentially be healed and just be like, look at what the Lord did. Because ain't nobody be like, well, I think I felt it go from my fingers. Ver a alguien salir de ahí completamente sano y decir, vea lo que hizo el Señor, porque yo no tengo ni idea de lo que está pasando, a menos que yo diga, ay, bueno, yo sentí algo salir por mis dedos. So Peter removes himself from the equation in verses 13 through 16. He really delivers a painful message. Entonces Pedro se quita a sí mismo de la ecuación y en los versículos del 13 al 16, él da un mensaje bastante doloroso. And he starts, he goes, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers. And he says this massive title. Why? Y él dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Y él comienza con este título enorme. ¿Por qué? Because there's a pile of pagan religions. And he goes, I want to clarify to you exactly whom it is. Porque había un montón de religiosos paganos ahí. Él dice, yo quiero que les quede claro a ustedes quién es exactamente. And he goes from this moment and he shifts the focus straight to Jesus. Y él pasa de ahí a poner todo el enfoque directamente en Jesús. And he lays out to them exactly where all the guilt is going to lie. It's going to be put on them. Y él se va de ahí a poner toda la culpa donde debe estar, pone toda la culpa sobre ellos. He goes, Jesus, the one you denied, which would be tough. Imagine just sitting there and be like, okay. Y él dice, Jesús, el que ustedes negaron. Ahora imagínese ser usted el que recibe esto. Usted se quedaría como, ok, está bien. And then you had him delivered to Pilate. Y después ustedes lo entregaron a Pilato. You go, oh yeah, I do remember that. Y usted dice, sí, yo me acuerdo de eso. And then do you remember the fact that Pilate wanted to release him, but you didn't? Y se acuerdan que Pilato quería liberarlo, pero ustedes no lo hicieron. Instead, you chose Barabbas, a murderer, and you said, we'll take that, you keep Jesus. Y en su lugar ustedes escogieron a Barrabás, un asesino. Ustedes dijeron, nos quedamos con él, ustedes déjense a Jesús. But then he gives the complete gospel message. He says, you guys killed him, but God raised him up. Y después les da la totalidad del evangelio. Él les dice, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. That's the gospel, the death, the burial, and the resurrection. You have to have all three if you're going to give the message. Y ese es el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección. Usted tiene que tener los tres y usted va a compartir el mensaje. And what's amazing, if you look at this section, how many different ways he refers to Jesus. Y lo increíble acá, si usted ve esta sección, es todas las formas diferentes que él usa para referirse a Jesús. Right? He calls him the servant Jesus in verse 13. En el versículo 13 lo llama el siervo Jesús. In verse 14, the Holy One. En el versículo 14, el santo. Then he calls him the just. Y luego lo Verse llama 14. el justo, también ahí en el 14. Verse 15 then calls him the Prince of Life. En el 15 lo llama el príncipe o el autor de vida. And what does he say? What is Peter trying to say? ¿Y qué es lo que Pedro está tratando de decir? He's saying the man that you guys killed was no ordinary man. Él les está diciendo, el hombre que ustedes trataron de matar no era un hombre ordinario. Because that man was all these things. That man was the Son of God. Porque ese hombre era todas estas cosas. Ese hombre era el Hijo de Dios. He goes, he was your promised Messiah. Él les dice, él era el Mesías prometido para ustedes. But I'm about to give you a second opportunity. Don't mess this one up. Pero voy a darles una segunda oportunidad y no la echen a perder esta vez. You see that? You understand? Because he's referring to what's happened. They can't change that, but he goes, you know what? We're going to move past that. Don't mess this opportunity up. Porque ellos se dan cuenta de lo que ha pasado. Pedro les dice, ¿saben qué? Les voy a dar otra oportunidad y no echen esta a perder. And so in verse 17, he kind of eases it up and he goes, listen, I know that you did it out of ignorance. Así que en el versículo 17 él le dice, ¿saben? Yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia. Now that doesn't make you innocent because an ignorant sin is still sin.
Ahora, eso no lo hace a usted inocente porque un pecado de ignorancia sigue siendo pecado. And he goes, but you made a big mistake, but it is forgivable. Porque Él les dice, ustedes sí cometieron un gran error, pero es perdonable. And then verse 18 it says, but, or you would translate it, even so. Pero y en el versículo 18 Él les dice, pero, en algunas versiones se traduce aún así, Those things which God foretold by the mouth of all his prophets that the Christ would suffer, he has thus fulfilled. dice, pero Dios cumplió de esa manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que Jesucristo tenía que padecer. All those things the Old Testament said, Jesus went through them. Todas esas cosas que menciona el Antiguo Testamento, Jesús pasó por ellas. Right? And it didn't matter what these guys had done in the past because they couldn't change God's plan. Ahora, no importa lo que estos hombres hicieron en el pasado, porque ellos no podían cambiar el plan de Dios. It was always going to happen this way. Siempre iba a pasar de esta forma. And so he says, verse 19, listen guys, there's only one thing left to do. Así que les dice en el versículo 19, solo hay una cosa por hacer. Right? Repent. Arrepiéntanse. It's always the first part. Siempre esta es la primera parte. And remember, repentance is not, I feel sorry for what I did, or I feel bad because I got caught. Y recuerde, arrepentirse no es, me siento mal por lo que hice o me siento mal porque me atraparon, me agarraron. Repent means to literally completely turn away from and go in a different direction. It's making a 180 turn. Arrepentirse significa darle la espalda completamente a lo que uno está haciendo y avanzar en dirección opuesta. Es dar un giro de 180 grados. And guys, repentance is really a message of hope, Y saben, el arrepentimiento es realmente un mensaje de esperanza. right? You have done wrong, Usted ha hecho mal, but there's hope, pero hay esperanza. right? Turn around and get right with God. Repent. Dese vuelta, arregle las cosas con Dios, arrepiéntase. Repentance is your first step in the direction of hope. El arrepentimiento es el primer paso que usted debe dar en dirección de esperanza. He says, repent and be converted. The idea of converted here is in I raised my hand and I accepted Jesus. Ahora, él dice, arrepiéntanse y conviértanse. Y la idea acá detrás de esta palabra, convertirse, no es levantar la mano y acepto a Jesús. That doesn't necessarily mean anybody repented. You can go and give a rally and you go, we had 5,000 people raise their hand and accept Jesus. Ahora, eso no es una muestra de que la gente realmente se está arrepintiendo. Usted puede ir, tener un evento, una campaña y decir, 500 personas levantaron la mano y se convirtieron a Jesús. And that's when I ask. I was like, well, tell me where they are a year from now. They plugged into a church? Are they functioning within the body? Did you really have 5,000 believers? Y ahí es donde yo digo, bueno, dígame dónde van a estar un año a partir de ahora. Están en una iglesia, están creciendo, están teniendo comunión. ¿Realmente tuvo usted ahí 5,000 creyentes? That's not the idea here. The idea here is that you have repented and you are a new creation. That's 2 Corinthians. I am a new creation in Christ. The old things had passed away. My life is now new. La idea acá es que la persona se convierte, se está alejando de lo que era antes y ahora es una nueva criatura. Eso está en 1 Corintios. Y aquí somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. You are not a new creation in Christ Jesus if you raise your hand and then you carry on the same way you did before you raised your hand. Usted no es una nueva criatura en Cristo si usted levantó su mano y sigue viviendo su vida de la misma manera que lo hacía antes de levantar su mano. You will be the one that stands before the Lord outside the gate, as it says in Matthew chapter 7. Lord, Lord, did we not raise our hand one day and accept you? Y si ese es el caso, usted va a ser uno de los que va a estar fuera de la puerta en Mateo capítulo 7 diciéndole, Señor, Señor, pero un día no es cierto que yo levanté la mano y lo acepté. And what's Jesus' response? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Depart from me, I never knew you. Aléjense de mí, nunca los conocí. And understand, I always say, he's not talking to non-believers. He's telling this to people who thought they were saved. You have a lot of people out there walking around who believe they have a relationship with Jesus, and they don't. Ahora, recuerde que Jesús acá no le estaba hablando a gente que no era salva.
Él está hablando a gente que creía ser salva. Hay un montón de gente allá afuera que creen que tienen una relación con Jesús y realmente no la tienen. Right? And that's why you have a responsibility to share Jesus at every opportunity. And you'll get those people be like, yeah, I know, I believe in Jesus too. Y por eso es que usted tiene una responsabilidad de compartir a Jesús en cada oportunidad que tenga. Y usted se va a encontrar esa gente allá afuera que dice, sí, yo también creo en Jesús. But then that's when I go, well, where's your fruit? Y ahí es donde yo le digo, bueno, ¿dónde está su fruto? Right? Because the life in Christ produces fruit. So then show me the fruit. Porque una vida en Cristo produce fruto, entonces muéstreme el fruto. I'm not going to be the one to sit here and say you're not a Christian. I'm just going to ask you to show me the fruit. Ahora, yo no soy el que me voy a sentar aquí y decir, no, usted no es cristiano. Yo solamente le voy a decir, muéstreme el fruto. Because I'd rather you go home and take a long, hard look at your life and be like, you know what? Maybe I haven't actually accepted Jesus. I'd rather do that than just be like, oh, okay, that's fine. Oh, you accepted Jesus a few years back? That's great. Porque yo prefiero ser el que le diga eso para que usted vaya a su casa y se siente a analizar realmente su vida hasta que usted llegue al convencimiento de que diga, bueno, tal vez todavía no ha aceptado a Cristo, y no decirle, sí, está bien, dejémoslo así. Do you love people enough to confront them about their sin? Ahora, ¿ama usted a la gente lo suficiente como para confrontarlos acerca de su salvación? Well, he goes on. Ahora él continúa, It says that your sins may be blotted out. And that's to say your record's wiped clean. dice para que sus pecados le sean perdonados, y eso es exactamente lo que pasa, los pecados son completamente anulados. Right? Isaiah 1:18 speaks of this. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as wool. En Isaías 1:18 habla de eso, donde dice, aunque sus pecados fueran rojos como grana, van a ser blancos como la lana. And it says, and allow those times of peace and refreshment to come into your life. Y permitir esos tiempos de paz y de refrescamiento que vengan a su vida. And that does. When we truly come to the Lord, there's a, Y eso es lo que sucede, cuando nosotros venimos verdaderamente al Señor, tenemos esa sensación de descanso. But here, Peter actually isn't looking at that moment. Pero aquí Pedro en realidad todavía no está viendo a ese momento. Peter actually, what he's saying here, those times of refreshment, he's looking beyond the moment. Cuando Pedro habla acá de los tiempos de refrescamiento, él está viendo mucho más allá. de ese Peter's momento. actually looking, when he makes this statement to them, he's looking at the return of Christ. Pedro está viendo en realidad el regreso de Cristo cuando él dice esto acá. And when he would set up his rule on earth and rule with righteousness, he's looking at that and he's going, man, when I'm right in the presence of the Lord and that's done, those are the true times of refreshment that we'll experience for eternity. Él está viendo a ese momento cuando Cristo regrese y él dice, cuando veamos a Cristo y cuando a Cristo haya venido, esos van a ser los verdaderos tiempos de alivio por toda la eternidad. But what Peter is talking, those times of refreshment come. When we give our life to the Lord, that refreshment comes. But he's looking beyond that. He's looking to the finished line. Ahora, esos tiempos de alivio sí vienen. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene alivio sobre nuestras vidas. Pero Pedro acá está viendo mucho más allá de esos momentos. Él está viendo a la eternidad. And that's why he says it in verse 21. We know he's looking there because he says, Jesus is going to remain in heaven until the time of restoration is over. Por eso es que en el versículo 21 dice que Jesús va a permanecer el tiempo hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas. That's what it says, first line of 21. Whom heaven must receive until the times of restoration. We are still in the time of restoration, which is why he is still in heaven and has not come back for the church. Y eso es lo que dice en el versículo 21, al principio, en la primera línea, dice, es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas. Y en eso es en lo que estamos, en el tiempo de restauración. Por eso es que Él sigue allá arriba en el cielo y no ha venido todavía por la iglesia. And so Peter, as he's talking here to the Jews, he's going, listen, part of that restoration is the nation as a whole repenting. Y Él dice, sabe, parte de esa restauración es que la nación se arrepienta. And that's the end times. That's Revelation. That's the calling back of the nation of Israel. We're not going to get into that today, but Revelation is the calling back of the nation of Israel. Y ese es el tiempo del fin, ese es cuando se vuelve a llamar a la nación de Israel, Apocalipsis. No vamos a entrar en eso en esta mañana, pero Apocalipsis de lo que trata es de esa llamada por segunda vez,
otra vez a la nación de Israel. Another part of that is found in Romans 11:25, that the fullness of the Gentiles hasn't come in. Y otra parte de eso se encuentra en Romanos 11:25, donde dice que la totalidad de los gentiles no ha venido todavía. What does that mean, the fullness of the Gentiles? ¿Qué significa eso, la totalidad de los gentiles? It means all the Gentiles who are going to be saved haven't been saved yet. There's an actual number. And once that has happened, the Lord is going to return and remove his church. Dice, eso quiere decir que todos los gentiles que van a ser salvos todavía no han sido salvos. Hay un número real de gentiles que se van a salvar. Y hasta que ese número no se complete, Jesús no va a regresar por su iglesia. That's why we need to be out there and sharing the good news with the people we come in contact. I'm good and ready for the Lord to return. Por eso es que nosotros tenemos que estar compartiendo el evangelio con la gente con la que nos encontramos. Yo estoy listo y preparado para el regreso del Señor. And so, because that day of refreshing sounds really good to me. Porque ese día de alivio suena muy bien para mí. Maybe you don't want times of refreshing. I don't know why, but maybe you don't. Tal vez usted no quiere tiempos de alivio. No sé por qué, pero tal vez usted no los quiera. But I want the times of refreshing forever. Pero yo quiero esos tiempos de alivio para siempre. Well, verses 22 through 25, and we'll end here. Versículos 22 al 25, y con esto terminamos. Peter just simply quotes prophecy from Deuteronomy 18. It's verses 15, 18, and 19. Ahora Pedro aquí va en estos versículos a citar profecía de Deuteronomio, es Deuteronomio 15, 16 y 19. And no, it's Deuteronomy 18. Deuteronomio 18, versículos 15, 16 y 19. And it's a prophecy that Moses prophesied about a prophet who would be the Messiah, Jesus. Y es una profecía que hizo Moisés acerca de quién va a ser el Mesías, Jesús. And he speaks about the days, as the other prophets did, of the times when Jesus would actually be walking the earth. Y es una profecía que él hace acerca de los tiempos cuando Jesús esté caminando sobre la tierra. And what I love with these guys Y lo que me encanta de estos hombres is now in verse 26, they're given a second chance. es que ahora en el versículo 26 ellos dan una segunda oportunidad. Right? He's like, listen, you guys condemned him ignorantly. Y él les dice, saben, ustedes lo condenaron en ignorancia. You guys even released Barabbas back into the streets. Great job. Ustedes incluso liberaron a Barrabás y lo soltaron a las calles. Buen trabajo, bien hecho. But it's not over. Pero no ha terminado. He sent Jesus to bless you, verse 26. Él envió a Jesús para bendecirlos, versículo 26. And that blessing comes from what? Turning away from your sins. Y esa bendición viene de dónde? Alejarse de sus pecados. It's like, listen, you turn away from your sins, that time of blessing is coming from the Lord. Y él dice, ¿sabe? Si usted se aleja de sus pecados, ese tiempo de bendición va a venir sobre su vida. That's the same for you and I today. Y eso es lo mismo para usted y para mí hoy. You want that time of refreshing? Usted quiere ese tiempo de refrescamiento. You want to experience the true blessing of a relationship with Jesus? Usted quiere experimentar la verdadera bendición de una relación con Jesús. Then turn away. Entonces, aléjese de sus pecados. Become that new creation in Christ. Conviértase en esa nueva criatura en Cristo. And that's why repentance is that message of hope. Y por eso es que el arrepentimiento es ese mensaje de esperanza. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for your word. gracias por tu palabra. Father, thank you for speaking into our hearts and lives today. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones hoy. And Father, if there's anyone here who does not know you this morning, Y Padre, si hay alguno acá que no te conozca en esta mañana, may they not walk out that door without a relationship with you today. Señor, que no se vayan de acá sin esa relación contigo hoy. And Father, for those of us who do know you, Padre, para aquellos de nosotros que sí te conocemos, stir our hearts. mueve nuestros corazones. Lord, revive us. Señor, reavívanos. Lord, excite us for the work that you're doing in our lives and through our lives. Padre, danos emoción, alegría por la obra que estás haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. And use us for your kingdom and glory to reach this city. Y usa eso para tu reino y para tu gloria hasta que alcancemos esta ciudad. And we ask it in your name. Lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén.
Well, chapter 3